En 1945, dos bombas atómicas cambiaron el mundo y redefinieron las balanzas y equilibrios del poder. Hoy, la lucha global no se decide en campos de batalla convencionales, sino en algo mucho más sutil pero igual de transformador: los algoritmos y la inteligencia artificial. Pero lo más importante, es que quienes controlan estos nuevos átomos del poder no son gobiernos, sino un puñado de empresas tecnológicas. Son los nuevos amos del mundo, una oligarquía digital que goza de una enorme y creciente capacidad de influencia y que quiere redefinir las reglas del juego al amparo de una revolución digital que parece no tener límites. Y la pregunta es: ¿qué consecuencias tendrá para el mundo que conocemos? 20 de enero de 2025. El Capitolio de los Estados Unidos se convierte en el escenario de una imagen que definirá esta era. Donald Trump, en su regreso a la presidencia de los Estados Unidos, jura su cargo rodeado no solo por políticos y militares, sino también por los titanes tecnológicos que hoy quieren moldear el mundo. Entre los presentes, Elon Musk, el CEO de Tesla y SpaceX, Sundar Pichai, máximo ejecutivo de Google, Tim Cook, director ejecutivo de Apple, Jeff Bezos, fundador y presidente de Amazon, Mark Zuckerberg, líder de Meta, y Sam Altman, el mentor de OpenAI. No eran simples invitados, su presencia simbolizaba algo mucho más profundo: la consolidación de una nueva oligarquía digital que ha trascendido el ámbito empresarial para convertirse en un actor central del poder global. Es una imagen que lo dice todo. Los líderes de las empresas más poderosas del mundo no están aquí solo como meros espectadores. Son absolutos y conscientes protagonistas. Solo el año pasado estas empresas invirtieron más de 350 millones de dólares en acciones de lobby en Washington, superando por primera vez a la industria farmacéutica. Y todo tiene un porqué. Pero para entender cómo hemos llegado hasta aquí, debemos retroceder unas décadas y analizar el contexto histórico más reciente que ha permitido este ascenso meteórico de los nuevos amos del mundo. Todo comenzó con la revolución digital, un fenómeno que prometía democratizar el acceso a la información y transformar la economía global. Internet, los smartphones y las redes sociales irrumpieron como herramientas para conectar al mundo. Sin embargo, lo que realmente ha ocurrido ha sido algo inesperado, al menos para el común de los mortales. Un puñado de empresas ha sabido aprovechar este cambio para concentrar poder y riqueza a una escala sin precedentes. A ello contribuyó de manera extraordinaria una decisión política: la Ley de Telecomunicaciones de 1996 de Estados Unidos, firmada por el presidente Bill Clinton, y que, con la excusa de favorecer a la competencia, levantó las restricciones a la propiedad, algo que permitió a las grandes corporaciones hacerse con todo el mercado. En muy pocos años, la propiedad de los medios de comunicación y de las incipientes startups tecnológicas se había concentrado en manos de un pequeño puñado de empresas. Por si fuera poco, en esa misma ley, la llamada Sección 230 proporcionó inmunidad federal a las plataformas de Internet al considerar que no son responsables del contenido generado por los usuarios. La era digital, con su promesa de acceso igualitario a la información, ha dado paso a una concentración sin precedentes de poder y riqueza en manos de unas pocas empresas, creando un desequilibrio en la distribución de recursos. Apple redefinió la tecnología personal con el iPhone. Google monopoliza el acceso al conocimiento con un buscador que hoy acumula más del 90% de las consultas de todo el planeta. Amazon se ha vuelto indispensable para el comercio. Microsoft domina la nube y el software empresarial. Tesla revoluciona el mercado de la movilidad. Meta captura nuestras interacciones sociales con Facebook e Instagram. Y Nvidia y OpenAI lideran la revolución de la inteligencia artificial, que se ha convertido en el gran caballo de batalla. Para entender exactamente lo que ha ocurrido en los últimos años y el porqué de la situación actual, basta con analizar cómo era hace 30 años la lista Forbes, que es en la que aparecen las personas más ricas del mundo, y cómo es a día de hoy. Hace tan solo 3 décadas, los primeros puestos estaban copados por figuras como la familia Walton, dueña de los hipermercados estadounidenses Walmart, el incombustible inversor Warren Buffett o Hans y Gad Rausin, dueños de Tetra Pak, el envase más exitoso de todos los tiempos. Estas fortunas se originaban principalmente en industrias tradicionales, aunque ese año ya emergió una nueva figura billonaria que de alguna manera anticipó lo que iba a ocurrir. Se trataba de Bill Gates, que se posicionó como la segunda persona más rica del mundo gracias al éxito de Microsoft y de Windows. Era por aquel 1995 el único representante de una empresa puramente tecnológica en el top 10 de los multimillonarios.
Hoy las cosas han cambiado y mucho, tanto que tan solo 2 empresarios alejados del mundo de la tecnología aguantan el tirón en esta lista. Se trata de Bernard Arnault, presidente del imperio de lujo Louis Vuitton, y el español Amancio Ortega, fundador del coloso de la moda Inditex, la empresa matriz de Zara. El resto de los integrantes del top 10 son líderes del sector tecnológico, con Elon Musk a la cabeza gracias a una fortuna superior a los 400.000 millones de dólares. Una cifra nunca antes alcanzada y que supera por sí misma el Producto Interior Bruto de muchos países desarrollados. Este cambio refleja una transición significativa en la economía global, donde las industrias tecnológicas han superado a las tradicionales. Pero no es un cambio simbólico, no se trata de una simple evolución, representa una nueva era y, sobre todo, muchas incógnitas sobre el futuro. No olvidemos que mientras las oligarquías tradicionales basaban su crecimiento en la propiedad de la tierra o el poder industrial, esta oligarquía tecnológica adquiere su dominio a partir del control de 3 elementos: los datos, los algoritmos y la infraestructura que sustenta todo el ecosistema. Con un valor combinado superior a los 18 billones de dólares, estas empresas tecnológicas tienen hoy más recursos que muchas naciones enteras. Y el problema es que el crecimiento ha sido tan rápido, tan meteórico, que las regulaciones para limitar su expansión han respondido más a la improvisación y a las prisas que a una estrategia responsable para impedir que ese poder económico se convierta en algo más. Quizá lo más inquietante sea cómo estas empresas están redefiniendo lo que significa tener poder en el siglo XXI. En el pasado, las naciones competían por territorios o recursos naturales. Hoy, la batalla es por los datos y los algoritmos. Esta nueva oligarquía digital no solo controla mercados enteros, controla narrativas, comportamientos e incluso aspiraciones humanas. Su influencia no se limita al ámbito económico. También han adquirido un poder político sin precedentes. El propio Elon Musk se ha convertido en uno de los asesores más cercanos al presidente Trump y está utilizando su privilegiada posición para influir directamente en políticas estratégicas relacionadas con tecnología, infraestructuras o finanzas. Para ello no solo aprovecha su enorme potencial económico y sus cercanas relaciones con el presidente de Estados Unidos, sino también su influencia a través de Twitter, la red social de su propiedad. ¿Qué significa vivir en un mundo donde estas corporaciones tienen más influencia que muchos gobiernos? ¿Quiénes serán capaces de controlar a quienes nos controlan? Mientras Occidente debate sobre cómo regular a estos gigantes, hay un país que ha elegido un camino radicalmente distinto: China. Allí el Estado no compite con las tecnológicas, simplemente las absorbe. Si en Silicon Valley el poder se mide en billones de dólares, en Pekín se cuenta en control absoluto sobre datos, ciudadanos y ambiciones geopolíticas. Esta divergencia no es accidental, es el germen de una nueva guerra fría, donde los algoritmos, al menos inicialmente, sustituyen a los misiles. 22 de enero de 2025. Han pasado solo 2 días desde la nueva investidura de Donald Trump en la Casa Blanca y él mismo y Sam Altman, el CEO de OpenAI, la empresa que está detrás del famoso ChatGPT, hablan por primera vez ante el mundo de Stargate, un proyecto de 500.000 millones de dólares para construir en solo 5 años en Texas centros de datos del tamaño de ciudades enteras alimentados por reactores nucleares. Un proyecto 100% de inversión privada que cuenta con el respaldo de la propia OpenAI, cuyo cometido será transformar la histórica inversión en resultados provechosos y tangibles. SoftBank, un banco japonés de inversión en tecnología, que será el que ponga el dinero, junto a MGX, otro fondo de inversión de Emiratos Árabes. La ecuación se completa con Oracle, uno de los gigantes mundiales en centros de datos y computación, y la colaboración de Microsoft y Nvidia. El objetivo es entrenar la inteligencia artificial más poderosa del mundo, más poderosa que el cerebro humano. Estados Unidos no quiere dejar lugar a dudas, liderará esta nueva era, pero solo 5 días después, una empresa china desconocida, DeepSeek, lanza su modelo R1. Este modelo no usa chips de última generación, funciona con procesadores obsoletos y cuesta 10 veces menos que los sistemas occidentales. Este simple movimiento del gigante asiático provoca un seísmo de dimensiones colosales. Hace que Nvidia, líder absoluto en chips de última generación, pierda 600.000 millones de dólares en bolsa en solo 24 horas. Es la mayor caída en la historia de la bolsa estadounidense. Para simplificarlo mucho, es como si China hubiera sido capaz de diseñar un misil de última generación con chatarra de la anterior Guerra Fría. Y lo que es más importante para la batalla que se está librando: ¿qué pasaría si en realidad esa mega inversión anunciada por Estados Unidos con Stargate no fuera en realidad necesaria para construir la inteligencia artificial del futuro?
Aunque el gobierno chino controla toda la actividad, DeepSeek no es una empresa estatal. Es una startup fundada en 2003 por Liang Wenfeng, un ingeniero de 40 años del que apenas hay fotos ni comparecencias públicas. Nada que ver con la permanente exposición mediática de sus homólogos estadounidenses. Su modelo R1 se entrenó con chips antiguos de Nvidia, los mismos que Estados Unidos permitió vender a China hasta 2023. Sin embargo, DeepSeek se las ha arreglado para optimizar su uso hasta lograr un rendimiento comparable a las mejores inteligencias artificiales del momento, pero con un costo muy inferior. Y además, lo hizo público. Cualquiera puede descargar su código gratuitamente y seguir desarrollándolo. Todo un misil estratégico en la línea de flotación de OpenAI, que como su nombre indica nació como un proyecto de conocimiento abierto, pero que con el tiempo se ha convertido en una plataforma cerrada para impulsar los beneficios de sus accionistas. Es el último y significativo ejemplo de una guerra que tiene tres frentes: chips, datos y energía. En cuanto a los chips, Estados Unidos diseña los mejores cerebros de la inteligencia artificial del mundo, con Nvidia e Intel a la cabeza, pero su talón de Aquiles está en el Pacífico y se llama Taiwán. El 92% de los chips avanzados no se fabrican en suelo estadounidense, sino en esta isla que se ha convertido en el epicentro de la guerra silenciosa por los semiconductores. Aunque China lo reclama como parte de su territorio desde 1949, Taiwán funciona como un estado autónomo con democracia propia. Pero su verdadero valor no está tanto en su estatus político como en que alberga a TSMC, la empresa que fabrica más de la mitad de los chips avanzados del mundo, incluyendo los de Nvidia e Intel. Sin Taiwán, la industria tecnológica global simplemente colapsaría. Esta dependencia es tan crítica que en noviembre de 2024 TSMC anunció bajo presión de Washington que dejaría de fabricar chips de inteligencia artificial para clientes chinos, un golpe estratégico para estrangular el avance tecnológico de Pekín. Y hace solo unos días, las autoridades taiwanesas han prohibido a sus funcionarios públicos usar el motor de inteligencia artificial DeepSeek. Temen espionaje y filtraciones de datos, pero puede que ya sea demasiado tarde. Es verdad que solo el 7% de los chips chinos son de alta gama, pero con DeepSeek han demostrado una capacidad sin precedentes para replicar tecnología, usando incluso equipos obsoletos, y han puesto en jaque el monopolio occidental. No obstante, China no oculta sus ambiciones. En los últimos meses ha realizado maniobras militares simulando un bloqueo naval a la isla y ejercicios que replican escenarios de invasión. Este es el verdadero juego de la Guerra Fría 2.0. Controlar Taiwán es controlar el futuro de la tecnología y nadie está dispuesto a ceder. Si los chips son la maquinaria de esta guerra, los datos son su combustible. Cada like, cada búsqueda, cada vídeo visto alimenta un sistema global donde Estados Unidos y China libran la gran batalla por controlar qué piensa el mundo. Estados Unidos tiene a su favor toda la infraestructura de Meta, que representa a Facebook, Instagram y WhatsApp, y que acumula 3.200 millones de usuarios activos, más que la población combinada de China e India. También cuenta con Google, que procesa 8.500 millones de búsquedas diarias y rastrea los hábitos de movilidad global gracias a la aplicación de Google Maps instalada en nuestros dispositivos móviles. Amazon no solo domina el comercio, su asistente Alexa almacena cerca de 10.000 millones de conversaciones mensuales, datos que sirven para entrenar a los modelos de inteligencia artificial y para predecir desde tendencias de consumo hasta patrones de sueño. Estas empresas no venden productos, venden predicciones. Saben qué vas a pensar antes de que lo pienses. Pero hay un problema. El 78% de sus datos provienen de países occidentales. ¿Cómo conquistar las narrativas, por lo tanto, en el sur global? Ahí es donde entra China. En el lado de China, TikTok, propiedad de ByteDance, tiene 2.100 millones de usuarios y su algoritmo prioriza contenido patriótico fuera de China. Por su parte, WeChat representa todo un supermundo digital. 1.300 millones de usuarios pagan facturas, piden préstamos y hasta citan médicos a través de esta aplicación. Pero cada interacción refuerza la visión del Partido Comunista. Solo en 2024 bloqueó más de 4 millones de mensajes con críticas al gobierno en grupos internacionales. Y no olvidemos el potencial caballo de Troya que representa el nuevo DeepSeek y que, entre otras cosas, se ofrece gratis a universidades europeas recolectando datos académicos para entrenar inteligencia artificial con valores occidentales. Pero tanto la fabricación de chips avanzados como los sistemas para hacerse con nuestros datos requieren de una tercera pata sin la que nada de esto sería posible: la infraestructura energética que permite su funcionamiento y permanente expansión.
Hoy sabemos que entrenar a un modelo como ChatGPT consume 10 veces más de electricidad que una búsqueda en Google. Microsoft ha admitido, por ejemplo, que sus emisiones de carbono a la atmósfera se han incrementado un 30% en los últimos 4 años por el desarrollo de la inteligencia artificial. No es casual que entre las primeras medidas del nuevo gobierno de Donald Trump haya estado precisamente la retirada de Estados Unidos de los Acuerdos de París, el histórico tratado internacional para mantener a raya el cambio climático y limitar las futuras emisiones de gases de efecto invernadero. Los nuevos amos del mundo necesitan cada vez más y más energía para avanzar en sus planes, y esto solo es posible a día de hoy con los combustibles fósiles tradicionales. En estas circunstancias, la capacidad de generar energía nuclear representa todo un desafío. Los datos más recientes indican que Estados Unidos todavía lidera el mundo por un margen considerable en términos de capacidad nuclear operativa. Sin embargo, los datos sobre instalaciones potenciales, es decir, las que están en preconstrucción y construcción, indican que China tiene previsto arrebatar ese primer puesto en la próxima década. Lo que está claro es que en esta guerra no hay vencedores inocentes. Los chips de Taiwán, los datos de Meta o los reactores chinos son piezas de un tablero donde la humanidad es a la vez jugadora y ficha. La pregunta no es quién liderará la inteligencia artificial, sino qué mundo quedará cuando el humo de esta guerra digital se haya disipado. Las implicaciones de esta nueva oligarquía tecnológica van mucho más allá de la geopolítica o la economía. Estamos hablando de un cambio de paradigma que afecta a la propia esencia de lo que significa el ser humano. Y las predicciones, incluso de los propios líderes de esta revolución, de estos nuevos amos del mundo, no son precisamente tranquilizadoras. Elon Musk, uno de los principales impulsores de la inteligencia artificial, no se anda con rodeos a la hora de analizar los riesgos. Creo que la IA podrá hacer cualquier cosa que cualquier humano pueda hacer, posiblemente dentro de 1 o 2 años. ¿Y cuánto tiempo después de eso creo que le tomaría alcanzar la capacidad combinada de todos los humanos? No mucho. Probablemente solo 3 años después de ese punto. Uno podría decir que lo más probable es que sea algo positivo, pero existe una posibilidad que podría estar entre el 10% y el 20% de que las cosas salgan mal. No es imposible que salga mal. ¿Pero qué significa exactamente que la inteligencia artificial salga mal? ¿Estamos hablando de robots rebeldes o de algo mucho más sutil y quizá más peligroso? El riesgo no es solo que la inteligencia artificial se vuelva consciente y decida rebelarse. El peligro real y ya presente es que la IA, incluso sin ser consciente, se utilice para fines que socaven la democracia, la libertad o la propia estructura de nuestra sociedad. Por eso es tan importante saber quiénes la controlarán y con qué objetivos. La idea de que la inteligencia artificial pueda llegar a gobernarnos no en el sentido de una dictadura robótica, sino en el de tomar decisiones fundamentales sobre la sociedad sin supervisión humana efectiva, es hoy una posibilidad real. Por ejemplo, Larry Ellison, cofundador de Oracle, plantea que la inteligencia artificial revolucionará la vigilancia mediante una red interconectada de cámaras que va a monitorear continuamente a la sociedad para evitar, dice, que se produzcan delitos. La policía se comportará de la mejor manera posible porque estaremos grabando y monitoreando constantemente todo lo que ocurre. Los ciudadanos también se comportarán de la mejor forma porque todo estará siendo registrado y reportado. Es algo indiscutible. El gran hermano que dibujaba Orwell en 1984 parece más cerca que nunca, pero el impacto social de esta oligarquía digital no se limita a la vigilancia. La manipulación masiva mediante las noticias falsas en redes sociales ha polarizado sociedades enteras y cada vez tiene una mayor influencia, por ejemplo, en los procesos electorales de todo el mundo. Esto no solo erosiona la confianza en las instituciones democráticas, también fomenta divisiones profundas que amenazan con fragmentar sociedades ya debilitadas. El desarrollo desigual de la tecnología está sentando las bases para una nueva división ideológica que podría reconfigurar la sociedad al margen de las divisiones políticas tradicionales. Esta nueva ideología de la inteligencia artificial amenaza con crear un mundo en el que la capacidad tecnológica determine la clase social, las oportunidades económicas y el poder político. Mientras los nuevos amos del mundo ganan cada vez más y más influencia, debemos formularnos algunas preguntas. ¿Cómo evitar que estas empresas se conviertan en estados dentro del Estado o incluso por encima de los estados? ¿Qué papel jugarán las democracias en este nuevo orden mundial? ¿Podrán los ciudadanos recuperar el control de su futuro? Las respuestas
no son sencillas, ni mucho menos, pero mientras piensas en ello, te invito a conocer la historia de uno de los protagonistas de esta nueva revolución digital, uno de esos llamados a ser líderes del nuevo mundo. Es Jensen Huang, el CEO de Nvidia, la empresa que está detrás de los chips de inteligencia artificial más avanzados del mundo. Si quieres, nos vemos ahora.